¿Quién viene Escuchamos hoy? una cosa, Un qué lujo visita, hoy, sí, un lujo. lujazo, lujazo, porque vamos a hablar de muchísimas cosas. Ella ¿qué dice acá atrás? Nancy, una periodista sin filtro, totalmente. Ella no tiene filtro, ella se hizo de abajo, fue creciendo, tuvo mucho tiempo sin ejercer su profesión, tiene madre de 3 hijos. Hoy habla de su sexualidad muy abiertamente, habla con sus hijos de sexo, que me parece muy bien y le quiero preguntar sobre eso. Señoras y señores, fuerte el aplauso porque hoy nos visita la señorita Nancy Pasos. Nancy Pasos, normal 8 de San Cristóbal. Atento San Cristóbal. Armando el Jet y fue la prenda. ¿Cuántos son ustedes? 32. 32. Adelante, señorita. Creció en Soldati, a metros de la quema. Su dura infancia la marcó a fuego y la hizo crecer de golpe. No jugaba con muñecas y su mamá la mandaba a pedir fiado, porque ser pobre le daba vergüenza. Nancy Pasos forjó su coraza de acero para trascender. ¿La materia económica fue la gran deuda de su gobierno? Y yo pienso que sí, no resolvimos el tema. Militó en el Partido Comunista. Su primer trabajo fue en un bingo y encontró el amor por el periodismo gracias a un test vocacional. Buenas noches, la señora Nancy Pasos. Vení un poquito más adelante. Nos va a ayudar a que este sea el momento político de la noche. En Página 12 firmaba las notas de La Nata y con 23 años se sentaba en la mesa de Mirta Legrand. Esto es el poder ciudadano que lo pidió, ¿no? Pero además me parece que, yo no sé, no estoy tan de acuerdo con el concepto sobre cuánta diferenciación hay o tiene que haber entre lo público y lo privado en los dirigentes políticos. Integró la gira presidencial de Menem y la acusaron de tener un romance con él. Revolucionó el Congreso y supo tener toda la data de la política. ¿Por qué varias veces sus compañeros peronistas la quisieron sancionar? ¿Por ser la rebelde? Yo nunca supe que me quisieran sancionar, por lo menos nunca me lo comunicaron. Escala varios puestos en el ranking metiéndose en la interna entre Menem y Duhalde. Pasó a ser una celebridad rodeada de flashes. Tinelli le produjo su programa Ruleta Rusa y fue la primera mujer en sentarse en la mesa de polémica en el bar. Una mujer frontal, fogosa y sin filtros. El oficio de incomodar está en su ADN y le trajo innumerables choques al aire con sus colegas, funcionarios y ministros. Pero la delicada salud de su hijo Nicanor la relegó de su profesión un tiempo. Nicanor tuvo esa enfermedad que es síndrome urémico hemolítico, un punto de quiebre. Antes y un después de tu vida, ¿no? Sí, y ahí dejé todo, dejé la profesión, pero la dejé básicamente porque ya tenía 36, 37 años. Yo desde los 37 hasta los 44 años estuve fuera de los medios. Protagonista con voz y estilo propio. Filosa, de armas tomar. Nancy Pasos es una periodista sin filtro. ¡Bravo, Nancy! Nancy! Para mí es una periodista actriz. ¿Cómo les va, Nancy? Muy bien. Qué lindo color, es celestial. Bueno, ese le vamos color. a tener que agradecer a Georgina, que además te mandó Barbarosa, saludos. la amo. Porque, exacto, porque hoy me vine sin el atuendo para venir acá. Pensé que era mañana, ¿De dónde no hoy. llegabas que no ¿Entendés? tenías el Venía de atuendo? mi casa y me había venido directamente en batón, literalmente. ¿Por chicos. qué? Bueno, no se le dice batón ahora, son esos vestiditos que te pones, viste, El tipo para batón que arriba. usaba mi abuela, el ahora batón se de le la dice- abuela, que ahora lo acortamos un poco, Solero. pero siguen siendo Antes- batones. antes se decía Entonces, solero. el solerito. Bueno, entonces yo había venido en batón con ojotas y todo para volverme directo a mi casa y me acordé que tenía programa. Voy y le digo, Georgie, no traje nada. Le digo, no tengo. Entonces, pantalón tenía y ella me Muy prestó bien. este saco y los Georgina, zapatitos. generosa como siempre. Sí, totalmente. Un beso Campi hizo al enorme. revés, Campi vino antes. ¿Se acuerdan? Campi vino un día anterior. Digo, Campi, ¿qué Ah, no, haces acá? Es yo iba a mañana. venir un día- Campi vino Ah, antes. vino No, pero antes. además yo la otra vez iba a venir y no vine, entonces dije, yo no le puedo hacer 2 veces lo No, mismo. otra vez ¿entendés? no, ¿eh? No, y te volvíamos a imitar. Nosotros no somos rencorosos, No, ¿eh? me parece muy bien. Pero acá te mataba yo. Ah. No, no es así, no es Acá así. estoy. No es así. Escúchame, te veo como actriz más que como periodista en algunos momentos. Sos una actriz tirando a dramática. ¿Te gustaría ser actriz? Y hice dos comedias musicales. Sí, ya sé. Actriz no. Este año me llamaron, pero después creo que ya la están filmando, Viudas. así que ya lo puedo decir. Me habían llamado para la miniserie de Moria.
¿La de Moria? Exacto. Mira Iba para vos. hacer un papel. Y Muy me buena. preguntaron si, claro, me habían llamado los del casting, me dijeron si me animaba. Y ¿A yo qué? dije, Por ejemplo, ya ¿de estoy periodista arriba. o No, como- no, no. Claro. Yo tenía que hacer un papel que era... Carmen Barbieri, que se Alguien, cagaba en Moria. no, que era una escritora que le ayudaba a Moria a hacer sus memorias. Una cosa Ah, por el claro, estilo. el libro. Y claro, entonces me dice, pero vas a poder. Y digo, ya, yo me organizaba toda la agenda. Pero después se ve que los que me llamaron son los del casting, se ve que propusieron a la producción y la producción deben haber contratado una actriz en serio, ¿no? Oye, hay que animarse, hay que Yo me arriesgarse. animaba, yo y me arriesgarse de la otra parte. No, aparte me resultaba súper divertido, realmente. ¿Cómo fue tu infancia? Como- ¿Feliz? Hablo de infancia cuando eras chiquititita, ¿eh? De muy, muy, muy chiquitita Cuando no me tengas acuerdo. recuerdos, que a los 5 uno empieza a No, tener no, 4. no. Digo, de muy, muy, muy chiquitita no me acuerdo de nada. ¿Por qué? No fue una infancia, fue una infancia difícil. Tenía padres muy jóvenes Sí. que habían, digamos, vivíamos en Villa Soldati, en el fondo de la casa de mis abuelos paternos. Mira, ahí tendría... Ay, mirá esa foto. Sí, ahí estoy con la comunión, 12 años. Mirá. Fue una infancia dura, si se quiere, pero, a ver, ¿Dura por qué? dura porque, digamos, había muchos problemas económicos, porque mis padres eran demasiado jóvenes y yo era, digamos, así como una mente muy inquieta, entonces no me podía abstraer de lo que pasaba. Entonces a los 8 ¿Ellos años... eran como hippies, ponele? No, para nada, no, para nada. Lo que pasa es que mi mamá y mi papá me tuvieron a los 18 y 19 años. Muy chicos. Papá no había terminado el segundo grado de primaria, segundo superior se le decía en ese Sí. momento, primero superior, no me acuerdo. Primero superior. Y mamá había Primero hecho solamente la escuela primaria, se casaron muy jóvenes y nací yo, que claramente no fui fácil de entrada. O sea, Y yo no sos fácil ahora. a los Vas a 3 ser fácil años, de- imagínate que Recién nacida ya... a los 3 años pedí ir a aprender piano, que leí el pentagrama antes de jodías leer. de chiquita, ya eras Sí, brava. claramente tenía una mente rara de muy chiquitita. Claro. Entonces, ¿qué pasaba, digamos? Era como una nena, pero rara. Para que tengas una idea, papá había tenido un problema con... Papá fue un personaje, era un personaje del barrio, nació ahí, se murió en Soldati, en la misma casa de mis abuelos, que había ayudado a construir con sus manos. Nosotros vivíamos a 2 cuadras de lo que era, y se va a acordar mucha gente, porque lo conoce el lugar, que lo que era la quema, la última quema de la ciudad de Buenos Aires. Hoy se sigue quemando basura en el interior, en otros lados. En esa época, la ciudad de Buenos Aires tenía una quema que estaba en José Martí, porque no se le decía Martí, se le decía José Martí Sí. y Roca, la avenida Roca, que después fue la fábrica Suyer muchos años después, etcétera. Entonces nosotros vivíamos en un contexto, digamos, económico y social bastante difícil. Mis viejos trataban de hacer lo posible, habían hecho un emprendimiento, lo que sería ahora un emprendimiento, pero hacían ropa de chicos, nunca llegaban a cubrir los cheques, entonces los mediodías de mi casa eran enloquecidos del banco llamando, diciéndole que estaban en rojo y yo, digamos, absorbiendo todo eso. Y mi manera de volar de esa situación era básicamente leer. Entonces yo me leía un libro por día, pero a los 8 años. Eras grande de chica. Era muy grande de chica. Entonces, ¿qué pasaba? Mi mamá y mi mamá, sobre todo, que también había tenido muchas inquietudes intelectuales, pero no la habían dejado estudiar, para criar a sus hermanos que eran más chicos y que fueron mis tíos y qué sé yo. pasa? En esa Estas época historias pasaba, pasan, claro. las mujeres, quédate a ayudar en la casa o ayudar en el Claro. caso de mi abuela, que tenía un negocio frente a la estación. Entonces, en ese contexto, mi escape eran los libros. Cuando yo cumplí 8 años, todos me regalaron libros. Entonces no llegué nunca ni a jugar con las muñecas. Mira, ahí estaba papá. Ni a jugar A con ver, las muñecas. a ver. Yo no pude desarrollar lo que Decime, se ahí dice. está Esa es tu mi mamá. madrina, ¿Tu Loli. madrina? Mi madrina, Loli. ¿Y sos vos? Y esa soy Porque yo, capaz que sí. tenemos Y mi tío. problemas a veces. No, soy yo. Es mi madrina Loli, soy yo, es mi tío Enrique, que ya no está. Pero bueno, entonces, ¿qué pasaba, digamos? Que no fui nena. O sea, si vos me preguntás Claro. mi infancia, No hubo, no fui claro, no nena. hubo juegos, no hubo muñecas. Sí, yo tenía una hermana 5 años menor y la veía a ella jugando a las muñecas con mis amigas y yo no podía. O sea, a mí no podía. Mi imaginación volaba con los libros. Claro, ¿y cómo llegaste a tener hijos? Porque... Me porque salís de los 8. Claro, salgo De ahí, los 8 pero a los ya 34, digamos. Yo ya veo cómo va creciendo esa criatura. No, bueno. Con libros y qué sé yo, no es una Susanita que sueña con casarse y tener hijos. No, claramente no quería casarme ni tener hijos y de hecho a los bueno. 30 años me habían hecho una No, nota. no la pifié tanto, después No, fuiste para cambiando. nada. A los 30 años me hicieron un reportaje, me acuerdo, para gente, cosa por el estilo, y dijo, yo no voy a tener hijos. Me había casado, pero no quería tener hijos. Con otro, no con el Sí, que ya tuve sé hijos que te casaste finalmente. primero. Pero en realidad
la otra parte de mi infancia, que es la que conté hace poco tiempo, entonces todos se alertaban, es que vos viste que las mujeres tenemos una relación con nuestra sexualidad que tiene que ver mucho con en qué momentos se despierta en vos el deseo. Claro. Las mujeres no necesitamos llegar a la edad de la pubertad para sentir, por ejemplo, orgasmos. Entonces, o para tocarnos. Los chicos sí, los varones, digamos, son nenes y después empiezan a descubrir todo eso en la adolescencia. Y yo desde muy chica... se tocaba de chiquitito. Bueno, yo también. Y yo lo dejaba. Y yo también. Yo soy de esas madres que exacto. sacá la mano de ahí. Sacá la ¿Por qué? Yo me tocaba Eso de es muy horrible, chiquitita. no lo entonces, hagan. tenía dos vertientes. Entonces, la verdad que siempre todo lo relacionado con el sexo opuesto, lo relacionado con lo que es la sexualidad, se despertó muy chiquita. O sea, soy una mujer caliente. Exacto. Era una nena caliente. Voy a hacerte una pregunta y después paso porque están todos esperando, desesperados. ¿Te seguís tocando? Sí. Ay, perfecto. Sí, es parte de la sexualidad. Lo que pasa es que ahora... No, porque lo que para tiene mí, yo lo es digo fundamental. siempre, lo aconsejo. No, eso es Yo fundamental. tengo 70 años, mi amor. No, por eso hay que digo. seguir adelante. Yo te iba a preguntar a vos también. ¿Sabes qué? Eso es lo que yo te quería preguntar. Sí, dale, porque me yo quiero encanta que me saber hagas si vos el reportaje. Exacto. Yo quiero saber si en algún momento, digamos, nos quedamos más tranquilas. Las mujeres sí, yo que te voy a somos decir así... cuándo. No sé, ¿te pregunto la edad o la Sí, querés sí, decir tengo o no? 57, 58. Perfecto. Yo tengo 70. Cuando te agarra la menopausia, medio como que la libido se va para otros lados. A mí se me metió en el laburo y empecé a laburar y la menopausia me agarró 10 años antes de que se me retirara mi ciclo menstrual. Y la verdad que la pasé mal. No somos del mismo equipo, entonces. Porque La yo pasé mal, la pasé mal durante un tiempo, porque yo recién dejé de menstruar a los 53. Podría haber quedado embarazada. Pero el tema fue que me agarró antes, ¿viste? El tema de que no querías nada. No sentía nada. Por nadie ni por nada. Bueno, me va a solamente pasar, quería ¿no? laburar. No, capaz que no te pasa, ¿no? No, porque yo ya pasé la menopausia, obviamente, a los 55, pero fue... no. O sea... No te pasó nada, seguís caliente desde esa época. Qué bárbaro, chicos, no hagan esas caras. Los cámaras se portan mal. No, pero digamos, y además hay una cosa, bueno, también tengo ayuda porque tengo un novio 10 años menor, así que también eso hiciste bien. es un poco de colágeno. Yo estoy buscando. Muy bien, yo estoy buscando a alguien que... Yo también, yo estoy de 20, digamos, o sea, No, para la pará, próxima, el Nancy, un recambio poco. que venga, ¿me entendés? Para... Qué bien, me parece bien. ¿Sufriste con tu separación? Mucho. Okay, ¿cuánto tiempo? Mucho. Decime un tiempo, yo te digo un año y medio, la mía. No, yo estuve como 3, 4, 5 años. Puta que sufriste. Bastante. ¿Viste que Un se montón. sufre la separación? Sí, pero porque fue todo. Yo, en realidad, a mí no fue solamente una separación. Yo en ese momento había dejado el trabajo, trabajaba mucho con Todo él. junto. A mí me desterraron de la sociedad argentina. Yo era invitada a un montón de reuniones, de eventos, de fiestas, y de golpe fui mala palabra. Durante mucho tiempo... ¿Por qué se juntó con la separación? No, era por eso, digamos. Vos no Ah, olvides era que por vos no eso, es fácil cuando vos te separás del poder. ¿Está claro? En su momento en la ciudad de Buenos Aires, bueno, ahora a nivel nacional es distinto, pero digamos, a mí me costó mucho reencontrarme con mi profesión. Las primeras invitaciones fueron a hacer radio o hacer tele, pero en la parte, digamos, que hacen los chicos, o sea, más de información general o de columnista o panelista. Claro. Cuando yo quería ir hacia lo mío, que era el periodismo político, ahí ya tenía restricciones. ¿Tinelli te pone en realidad, un programa de radio? No, eso fue mucho antes. En realidad me pasó, digamos, que en su momento fui a tocar las puertas del grupo donde estoy ahora, que es Indalo, para ir a una radio que ellos tenían que se llama Mega, que es una radio de rock. Yo quería hacer la primera mañana de Mega. Y a partir de incorporarme en el grupo Indalo, digamos, me abrieron una puerta para hacer lo que estoy haciendo ahora, que es en Radio 10, que ya es una radio más política. Sí. Pero así todo, digamos, en su momento, la persona que me abrió las puertas me dijo, bueno, nosotros ya preguntamos si podíamos o no, etcétera, etcétera. Bravo, qué difícil digamos, fue difícil porque en realidad mi material, digamos, a ver, yo toda la vida fui analista política. Esto es así, de eso yo viví. Y es más, Tinelli, cuando me produjo mi programa de tele, que es Ruleta Rusa, que el segundo año lo produjo él vino un día y me dice, Nancy, vos tenés que dejar la política y vas a ser una conductora de aquellas. Y le digo, es que a mí me encanta la política. Claro. O sea, a mí me gusta esto. El día que la política, ¿me entendés? O sea, no me gustaba otra cosa. Yo quería hacer periodismo político. Había militado cuando tenía 12, 13 años en la izquierda. Claro. Me encanta el poder, me encanta analizar el poder, es de lo que siento que sé. ¿Saliste con Menem? No.
No me mientas a mí. Te estoy diciendo la verdad. No, te voy a decir, no, Le no, fue no, así, no, crack. te digo, No me no, mires. te digo Derechito más, y- te digo más. En realidad, pasó algo muy interesante respecto a ese tema, que es que la verdad que no, en ese momento a mí me costaba mucho. Si me pasara ahora, yo me agrandaría, chicos. Lo que pasa es que en esa Claro. época yo era muy chica y había un montón de cosas que yo no podía hacer. Había colegas míos varones que se iban a comer con la secretaria de los ministros y yo no podía comer con un ministro ni en broma porque todos iban a pensar. Entonces, en esa época que había todavía mucha moralidad, fue un tema muy difícil para mí. De hecho, a Pergolini yo le hice juicio por este tema y después él mismo salió a pedir disculpas, se dio cuenta que era una barbaridad lo que había hecho, etcétera, etcétera. No salí ni. Es más, nunca tuve. Yo no, pero le digo juego más, a Luis nunca tuve- Albinoni. ¿Saliste con no, pero No joda. nunca tuve una insinuación, que es mucho Mira más vos, allá. O mira sea, vos. ¿por qué? Porque yo realmente lo conocía, como conocíamos varias periodistas y varios periodistas. Eras muy obviamente. chica. Era muy chica. Cuando tenés el muy pelito chica. corto, esa sí, época. totalmente. Tenía Hermoso te 20 queda. años. Entonces digo, yo era muy chica, pero realmente, digamos, te puedo contar de otra gente que me ha faltado el respeto. No fue Menem. Qué bien, Nunca. qué O bien. sea, la verdad que Me gusta esa que me es pare- la verdad. Bueno, vamos. ¿Quién te faltó el respeto? ¿Quién me faltó el respeto en la política? ¿Vas a dar nombre? Hace muy poco tiempo en el gobierno anterior, un ministro del gobierno anterior, No me digas. nunca dije el nombre, en ese momento si lo hubiera dicho se caía, digamos, no sé si el gobierno, Wow. pero más o menos, me faltó el respeto de una manera muy impresionante y para una persona ya a esta altura de más de 50 Conocida. años y conocida, yo no lo podía creer. Pero atrevido. sí, un día yo escribí en ese momento para Infobae y le pedí, era un ministro, entonces quería información sobre un tema. Me dice, mira, yo voy a estar por Puerto Madero, venime a ver que estoy en tal lugar. Y ¿No te la viste venir? Ya ahí no me gustó nada, pero también, ¿sabés qué pasa con nosotras? Creemos que no nos va a pasar, o sea, a mi edad y siendo Claro. yo, o sea, entonces... En ese momento dije, ¿te parece? Sí, dale, no sé, escuchame, si yo es el lugar en donde estoy al mediodía, que esto, que el otro. Bueno, fui, hablamos 40 minutos de política, me estaba terminando, me estaba levantando para irme, y me dice, ¿qué, te vas a ir? Sí. Y se me tiró encima, me metió la mano adentro del escote. No. O sea, fue un horror. Lo peor de Tremendo. todo fue que hice que lo supiera el presidente y nunca lo echó. Después me di Ay. cuenta por qué, ¿no? Estamos hablando de Alberto Fernández. Claro. Ay, mi amor. Mira lo que... ¿Quieres saber quién es después? Acá? Después te lo digo. Bueno, gracias. Juani, Bueno, sácame de esta. iba a preguntar sobre sexo, pero voy a seguir por esta misma línea, Nancy, porque quiero saber primero cómo era cuando vos eras joven lidiar con el poder y trabajar Es con la joven, política. es joven. No, Cuando era bueno, más joven. es joven, Era una nena. obviamente. Por favor. Era Es una joven, nena. es joven, por supuesto, pero me refiero a esos 20 y pico de años. Y segundo, también cómo era tu trabajo cuando estabas con Santilli, en ese sentido, digo, si vos te sentías de alguna manera perjudicada o pensabas en el qué dirán, digo, ¿cómo era eso? No, pero estamos hablando de distintas épocas. Ok. Primero y principal, cuando yo era muy chica, o sea, vos no te olvides que yo con Diego nos fuimos a vivir juntos y tuvimos los hijos entre mis 32, 33 y mis 44 años, ¿está claro? En esa etapa casi no trabajé. Claro. Entonces ahí ¿Sabías que te fueron iba a 8. perjudicar esta relación? En realidad, digamos, nosotros sí, yo lo conocí hace un montón de tiempo y qué sé yo, y la verdad que, digamos, yo de alguna u otra manera, nosotros empezamos teniendo una relación poco formal, y yo no me quería enamorar de él. Pero te Básicamente, enamoraste. El amor, ¿viste? ya lo sé, pero Cambia estuve todo. mucho tiempo tratando de no enamorarme. Derecha, izquierda, Pero o sea, porque, sí, porque él Boca era de River. River y yo de Boca, porque yo era de Claro. izquierda y él peronista de derecha, era peronista, digamos, no tan de derecha como ahora, pero era peronista. Ok. Entonces, para mí, obviamente que pensar, porque mi cabeza siempre va como jugando al ajedrez con muchos pasos para adelante, para mí enamorarme de él era dejar mi profesión. Esa era la pesadilla que yo tenía. Entonces, la verdad que pensé que era una cuestión sexual, de atracción sexual y nada más, y lo dejé en ese plano. Entonces, durante mucho tiempo dejé eso en ese plano. Hasta que un día tuve un accidente muy grave en Panamericano, unos meses después de casarme, con el que en ese momento era mi marido, o sea, mi compañero de los últimos 7 años y después terminó siendo mi marido. Y con ese accidente y tratándolo en terapia me di cuenta que claramente mi vida estaba descarriada, que yo estaba yendo para hacia un lado que no era y que o tenía que reconocerlo
o que borrón y cuenta nueva. Cambiarlo, claro. Entonces, nada, digamos, la verdad que dije, bueno, es esto, y ahí como que me cayó también lo que nos pasa mucho a las mujeres de mi generación, que es una cosa de que, bueno, si alguno va a tener que ceder en algo, voy a terminar siendo yo. Pero, a ver, tiene que ver básicamente con ese momento. En ese momento estamos hablando de un Santilli que no conocía a nadie, que nosotros entraba, era el hijo del expresidente de River o el novio de Nancy Pasos. O sea, no era esto. ¿Se entiende? Es así. Entonces, pero yo, obviamente, digamos, cuando vos te enamoras de alguien, te enamoras con un montón de cosas y yo también me enamoré con un montón de potencial. O sea, yo sabía quién era Dejaste de Diego. lado tu profesión un tiempo. Sí, pero digamos, un tiempo largo, pero a ver, nunca me lo pidió él, o sea, fue una situación que se dio, en el medio de eso se enfermó uno de mis hijos y yo la verdad que en ese momento sentí como que ya... Había que parar. Exacto. Y también es cierto que por adentro fui como matando a mi profesión, ¿se entiende? Sí. O sea, ¿vos qué haces? Te vas como desenamorando. Vos sabés que eso necesitas. Entonces, lo vas matando. No. Cuando la dejé, como que no pasó nada. Claro. Pero también es cierto que en ese momento yo abracé lo que se dice, porque es cierto, estuve 8 años fuera de los medios, pero hice otra profesión. Yo ahí me especialicé en marketing político, lo empecé a ayudar a él, empecé a trabajar mano derecha con él, entendí lo que era la gestión pública del otro lado, porque él empezó a crecer, tuvimos un tercer hijo, y él ya era ministro de la Ciudad de Buenos Aires, entonces yo, digamos, empecé a notar un montón de cosas y la verdad ahí me reenamoré de lo que es la política. ¿Por qué? Porque la política es gestión. Y vos no sabés lo que fue, por ejemplo, después nosotros lo matábamos a Menem cuando mandó a hacer, ¿te acordás la pista de Nanillaco? Sí, claro. Pero el día que yo pude mandar no es que yo pude, pero que influí para que pudieran asfaltar la calle La Fuente en Soldati, me sentía, chicos, Claro. me sentía como que estaba devolviéndome ese ¿entendés? poder que tanto ¿Por amás. qué? Porque Te les gusta el cuento, poder, pero, claro. pero les cuento, porque poder es poder hacer. Entonces les cuento por qué. Entre ir a asfaltar para un jefe de gobierno una calle en Caballito, que tenés todos edificios y un montón de votantes, y asfaltar una calle en Soldati, que son todas casas bajas, ¿entendés? Que encima después no votan a la derecha tampoco, y qué sé yo, era un montón. ¿entendés? Claro. Entonces, haber logrado, claro, yo me sentía haciendo la revolución cuando podíamos poner eso en la gestión. Más allá de todo esto, obviamente yo también le di como mucha impronta, digamos, social, porque la verdad que yo... Insisto, yo milité en el PC, siempre pensé y fui de izquierda. El tiempo que estuve con Diego, obviamente, digamos, yo no hacía muchas declaraciones públicas ni nada por el estilo, pero por las dudas me mudé. No tenía que votar en la ciudad, para no decir si lo votaba o no lo votaba. Claro. Entonces yo votaba en provincia, él era candidato en capital. Después se pasó a la provincia, chicos. Claro, no fue mi culpa. ya. Es que me Pero vaya es el de- padre de tus hijos. Sí, obviamente. ¿Tenés una buena relación? Sí, Me alegra, me hablamos. alegra. De hecho, ayer estuvimos Vamos, charlando. Guille. Bueno, Vamos, yo Fuerte. desde el bulbazo en la fiesta pop hereje ¡Apa! no puedo pensar en que en otra cosa que no sea que Nancy Pasos es la reina de la incomodidad. Porque, o sea, lo que haces... Tenés siempre a alguien que lo incomoda. Para bien, seguramente, en tu caso. Pero te quiero llevar hasta el bailando, mirá dónde me voy, ¿eh? Muy Porque atrás. hasta llegaste a incomodar a la guana, Moria Kazán, que te Sí. trató de tener halitosis, Nancy. O sea, No, pero- ¿cómo fue ese cruce No. y por qué fue tan duro? Pero el cruce fue duro no por eso, ¿eh? El cruce fue duro porque en realidad en esa época mis 3 hijos son muy distintos entre sí, pero Nicanor, que es el del medio, desde chiquito siempre como que tuvo más pasión por la cámara, si se quiere, entonces era el que más me acompañaba. Y en realidad yo me enojo con Moria porque en una de las devoluciones se mete con el nene. Yo, digamos, tengo un mecanismo psicoanalítico que lo tenemos todos, pero yo súper bien desarrollado, y es que claramente voy Bien hacia... leona. No, claramente voy a la negación. Entonces, si vos me preguntás exactamente qué ¿sí? dijo, no me lo acuerdo. ¿en Yo me serio? acuerdo, Si te me olvido lastimó, fácil, si te lastimó, claro, si me lastimó claro. fácilmente me olvido, pero es Y una si te tocó manera, un hijo, te lastimó. es una manera de ser feliz. Pero sí me acuerdo perfectamente que fue tan fuerte lo que aconteció, que yo me acuerdo que fui a la producción y le dije a la producción, o me pide disculpas, o cuando salga al aire lo voy a agarrar a Marcelo y le voy a preguntar si él convalida lo que pasó en este programa Apa, con una adulta fuerte. metiéndose con un nene. Fuerte. ¿Y qué pasó? Amenacé a todo el mundo, te podés imaginar. ¿Y qué pasó? Y terminó bajando 10 cambios Moria. O sea, le ganaste a Moria. No,
no sé si le gané. O sea, yo realmente fue un límite. Quedó ¿entendés lo todo que te más digo? tranquilo. Porque yo en realidad me divertía y de hecho hoy por hoy yo me llevo re bien con ella, etcétera, digamos. Aparte yo puedo dar la vuelta. No. Si hay algo que no puedo es sostener. Yo soy muy vehemente y doy todas mis peleas y qué sé yo, pero no las puedo sostener en el tiempo. O sea, si me enojo con alguien, me enojo Atrasas un ratito. si sostenés Pero por en eso el te digo, tiempo. yo me enojo un rato, soy totalmente enfática, pero después O sea que me podemos olvidé. bregar por la paz entre Mariana Bray y vos a futuro. Sí, calculo que sí, o sea... Tenés que digo, retirarle la demanda, eso sí. No. Retirarle la demanda, No, Nancy. porque eso es parte del aprendizaje. Apa. Pero en realidad... ¿No le vas a retirar la demanda? No. Ah, bueno. Pero en realidad tiene que ver con... No, porque digamos, nada, llegó un momento que dije, bueno, basta, porque en realidad ya esto es atentar contra la imagen de uno en una cuestión fundamental como es ser democrático o no. Digo, Sí, te la dijo verdad, golpista, es muy fuerte. este país ha tenido en un lugar en donde realmente para mí es súper importante y sobre todo el tema de la demanda tiene que ver básicamente con que en ese momento lo que aconteció es que nadie terminó de entender. Era más fuerte que yo le dijera boluda. Que ella me dijera golpista. Entonces yo no podía creer, digo, bueno, ¿saben qué? Vamos a tomar este tema para que aprendamos todos. Ok. Apretamos todos que a otra persona no se la puede acusar de un delito. Si no tenés las pruebas, qué sé yo. Entonces, como me acusó de un delito, decirle boluda a alguien no es un delito. No. ¿Entendés? Es una opinión en todo caso. De la cual me Se retracté dice en el cada mismo rato. momento, además. Hola, boluda, yo chao, sí, boluda, obviamente. boluda. Pero además me retracté en el momento. No, yo no dije boluda, dije, yo no. Pelotuda, le No, dijiste. yo dije, no. Y dije algo así como, A ver. yo me tengo que aguantar a esta pelotuda Sí. diciendo estas cosas. Exacto. Dije, Muy bien. basta. ¿Pero por qué? Porque Sí, en realidad pero llega un momento. No lo siento como insulto yo. Ese Bueno, no boluda, importa. pelotuda. Cada uno tiene un margen, Bueno, un según nivel cómo de- lo digas. Nosotras ¿En qué? que Claro, somos muy qué mal mal. habladas nos aguantamos cualquier cosa. Pero hay otra gente que tiene otro registro y está perfecto. Lo que sí digo es, uno no puede andar por la vida acusando a alguien porque te bajaron línea encima y te dan letra, ¿me entendés? De un delito como es justamente el de que alguien haga golpismo. Porque Es el una problema que palabra muy tenemos fuerte. ahí, el problema que tenemos es que justamente el propio presidente, en más de una ocasión, cree que los diputados o senadores votan leyes que a él no le gustan en un acto casi de golpismo. Y no es golpismo, es democracia. Claro. El problema es que es democracia, Gracias no un a Dios. imperio. No un Gracias a imperio Dios. ni un rey, al que todo lo que hace se le dice que Claro, sí. claro. Entonces, esa es la diferencia. Se está corriendo mucho. Yo, mira, nací en un país y estudié en un país que obviamente empezó siendo dictadura y cuando apareció la democracia, fue algo que fuimos aprendiendo entre todos. Y lo aprendimos realmente con un montón de dolor, porque había un montón de gente que había muerto pidiendo por la democracia. En este país hubo militantes políticos que dieron la vida en serio, equivocadísimos como estuvo la generación del 70, pero daban la vida por hacer de un país mejor, lo que ellos consideraban mejor. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esto es lo que me parece que nosotros tenemos que tener claro. Hubo un montón de gente que murió y otra fue desaparecida, ¿entendés? Porque nosotros hoy tengamos esta democracia. Por eso yo detesto cuando llega el momento de ir a votar y la gente dice, nah, si son todos iguales. Bueno, pero ¿sabés qué? Si no elegís vos, elige otro por vos. Claro. Claro. Y en general, la derecha, que está muy relacionada con los factores de poder, pretenden que todos los que nos están mirando se desilusionen para así eligen ellos. Claro. Nada, votás en blanco, o no vas blanco, a votar y eligen ¿dónde los va a ir otros. ese voto? Eligen los otros, por eso digo, es Dieguito, importante. mi amor. Vos sabés, Nancy, que me la dejaste picando. Yo te escucho en radio cuando vengo acá al canal. Muchos periodistas escuchan al mediodía, yo estoy al mediodía, Y de 1 a 3. Sí. Tuviste unos editoriales en lo que fue la previa a las elecciones, la verdad es muy del sentido común, ¿no? Y sin tendencia, contando lo que pasaba y dónde técnicamente íbamos a terminar. Pero hay muchos periodistas que me pasa que charlo con ellos y me dicen, che, al otro día cuando están los resultados yo me termino como tirando al piso, porque digamos, nada le llega a la gente, terminan votando a todo esto que les va a hacer mal. No, pero vos sabés que no, yo hice un gran mea culpa respecto, o sea, yo tuve un gran acierto, 2 aciertos periodísticos respecto a lo que venía, y yo predije que ganaba Milei en su momento, a pesar de estar en un canal que claramente no quería escuchar que se dijera eso, que es C5N,
Y cuando gana el peronismo la elección del 7 de septiembre, dije, gana, pero arrasa el peronismo y terminó pasando, cosa que nadie veía. La elección de la última elección, la de octubre, que termina ganando el gobierno y Milei nuevamente, ¿qué pasaba? Ya ahí, cuando vos tenés que ir a todo el país y es todo tan regionalizado, pues se elegían diputados y senadores, ya no tenés un olfato tan específico. Así Claro. todo, yo decía, no puede haber tanta diferencia con lo anterior. En esa, obviamente, me termino equivocando, pero después me di cuenta Todo que el hasta mundo lo igual, que... Nancy, no, nadie lo eso esperaba. de ya, todos me dicen lo mismo, sos Nadie la lo única esperaba. que te haces el mea culpa, Claro. pero a mí me viene bien Nadie porque en lo realidad sabía. la gente tiene que saber, digamos, que uno hace análisis y a veces le podés pegar y a veces Claro, no. obvio. Pero para qué te quiero decir algo. ¿Qué sucedió? Nosotros, los periodistas que claramente no avalamos del todo lo que hace este gobierno, yo sí avalo algunas cosas. Por ejemplo, a mí me parece súper bien que tengamos una sensación de estabilidad. O sea, estoy en contra de la inflación y creo que la inflación es algo que desestabiliza a todo el mundo. Pero ¿qué pasó? Digamos, lo que sucedió es que nosotros también alertábamos con que el tema económico no estaba bien y que se venía casi una especie de lunes negro después. Sí. Y nosotros, que no lo hacíamos casi descriptivamente, o decíamos, el 72% de la gente está endeudada. Esa gente, ¿qué dijo? Si yo que tengo una deuda, el gobierno se tambalea o Milei empieza a trastabillar, la inflación se va a ir de nuevo a dónde y no voy a poder pagar. Entonces los la mismos... leyeron como al revés, digamos. No es la leyeron, nosotros no hicimos una buena lectura. Es decir, nosotros pensamos que el tipo que estaba endeudado se iba a dar cuenta que está endeudado porque en realidad este gobierno terminó haciendo los salarios así chiquititos y a los más ricos cada vez más ricos. Pero la gente no percibió eso. La gente lo que percibió es, yo puedo o no puedo pagar la cuota. Y Claro. si hay inflación, ¿voy a poder pagar la cuota o voy a entender lo que te digo? Entonces la gente votó casi como un instinto de preservación. Sería como el voto heladera de Menem, ¿te acordás? En Más el o 95. menos, una cosa parecida. Es exactamente, algo de eso pasó y obviamente, sin desvalorizar, obviamente que claramente Milei ha sido digamos, que esta es la otra cosa, ¿no? O sea, muchas veces a los presidentes se los minimiza o se los ningunea, pasó con todos los presidentes argentinos, y en rigor, evidentemente, si hay algo que él y la hermana, sobre todo, saben hacer, es manejar el poder. El poder, chicos, es algo mucho más femenino que masculino. Entonces yo estoy convencida que Karina hace 4 años estaría haciendo tortas, pero que desde la cocina vos sabés lo que es el poder. Entonces, si hay algo que ella supo generarle a Milei, que como bien él le dice, la jefa o el jefe, es justamente demostrarle que puede manejar esos resortes. Y de hecho Milei juega al límite, pero al límite, ¿no? Que le vaya las cosas bien. El día que le vaya un poco mal, agárrate porque dejó los dedos pegados en todos lados. O sea, él juega al límite de la institucionalidad. Mamita, Me pareció bueno, el análisis Paloma. más acertado que vi sobre estas Me encantó, elecciones, sí, Nancy. me Son las que encanta. más me convenció con este análisis. Es Sí, a así, mí es también. así. O sea, muchas cosas que decían, porque también les quiero contar, sobre todo ustedes que son más chicos, algo que yo, digamos, que me pasaba a mí cuando empecé a trabajar. Cuando yo empiezo a trabajar en general, los periodistas de la ciudad de Buenos Aires, los periodistas, como en ese momento estaban Leuco, Majul, Longobardi, no tanto, pero digamos, Majul y Leuco, que son dos emergentes de ahora, por ejemplo, eran progres. ¿Entendés? Majul no tanto, pero Leuco era... Leuco padre te hablo. Padre, sí, Leuco sí. padre, porque el chico era un nene. Pero digo, Leuco padre era progre, era recontra. Todos los que estábamos... En ese momento yo trabajaba en Radio Mitre. Radio Mitre era progre. La radio de derecha era la 10. Y Radio Mitre era progre. Y Clarín era progre. Clarín le pegaba a Menem. Después de que le dio Canal 13. O sea, después de que le dio Canal 13 le empezó a pegar a Menem. Entonces, digo, era el periodismo porteño, era progresista. Era de los derechos, todo eso se termina con el kirchnerismo. ¿Qué pasa? Ahí se mezcla, porque yo era de izquierda, pero también medio gorilita, ¿se entiende? Yo nunca fui peronista, pero había gorilismo de derecha y gorilismo de izquierda. El kirchnerismo termina con el gorilismo de izquierda. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque todos se empiezan a correr ellos, de alguna manera, hacia el progresismo, y entonces los periodistas progres, que terminaron siendo
muchos de ellos, como Ernesto Tenenbaum, un compañero mío, atacados, etcétera, etcétera, empiezan a que les sale el gorilismo de adentro solo por antikirchnerismo. Sí. Y todo el resto, ¿entendés? Con Macri a la cabeza, que fue el antídoto, entre comillas, de la sociedad hacia el kirchnerismo, se terminan convirtiendo en derecha. Yo me tengo que ir a vivir a la casa de ella para aprender 3 un meses. poco. No, porque es genial, porque yo de política nada. Me encantó qué clase está dando. Pero perdóname, pero lo entendés. ¿Cómo? ¿Entendés lo que estoy Sí, contando? sí, obvio. Entonces, Clara, por eso te digo. bueno, esa es la parte. Bueno, Qué ¿por qué? bueno. Pero ¿sabes por qué, Carmen? Porque nací en Soldati. Ay, Entonces, cómo te cuando. quiero, Es cierto. Y volvimos yo- a la primer pregunta. Totalmente, porque yo trato tu de niñez. que eso, digamos, es de las pocas cosas de las cuales yo digo, bueno, de esto me jacto porque sí que sé que lo puedo hacer. Yo te puedo explicar la deuda externa y la gente lo entiende. Claro. ¿Entendés? O sea, ¿por qué? Porque la verdad hablo fácil. O Sí, sea, leí muy. mucho, pero hablo fácil. ¿Por qué? Porque es fundamental. El rol que nosotros tenemos. Yo hoy, ayer me escribió un colega, Diego Genú, que lo nombro porque realmente es de las plumas más brillantes que hay en este momento. Y yo le decía, digo, yo soy una divulgadora ya a esta altura. ¿Por qué? Porque periodista es aquel que va a buscar información. Yo a esta altura no estoy en condiciones de estar buscando información porque laburo muchas horas. Sí puedo analizar. Conozco mucho el poder, lo conozco de adentro al poder, sé cómo funciona el poder, conocí el Estado del otro lado también, ¿está? Esa situación hace que yo tenga un lugar bastante especial para poder analizar las situaciones. Ahora, digamos, el periodismo fuerte es el periodismo que va a buscar datos para conseguir el título de etapa al otro día, ¿se entiende? ¿Y cómo sigue el país? ¿Cómo va a seguir adelante? A ¿Cómo ver. va a salir adelante? Es un montón para saber todo eso. ¿Faltarán muchos años? No, yo lo ¿O que lo ves creo. más cercano? No, yo creo que, mira, yo de cada etapa voy tomando cosas. O sea, a mí me parece que en realidad, mal o bien, por más que hoy se esté discutiendo todo, de la etapa anterior del peronismo quedó en que la gente, digamos, en que hay derechos para las minorías, en que las mujeres nos matan. Y digo, por más que vengan ahora a decir un montón de cosas, hay un montón de cosas que se necesitaba una UH que fue del gobierno anterior y que este gobierno la duplicó para que obviamente los pobres no se mueran de hambre, porque con el ajuste que estaban haciendo, si no duplicaban, era imposible, etcétera, etcétera. Hoy lo que está pasando es que claramente la Argentina está en este contexto y en este modelo. Yo el otro día hice un cálculo. Viste que todos dicen, gobernó el peronismo los últimos 70 años. Es mentira, hubo un montón de golpes de Estado en el medio. Bueno, con ese mismo análisis, si gobernó 70 años el peronismo, los últimos 10 años fueron de la derecha. 4 de Macri, 2 de Milei. Los 4 de Alberto Fernández no sabemos ni qué fue. Pero no importa. Ponele. Pero está bien, como la mayoría de los 70 años no fueron 70 años de peronismo. Si ellos hacen ese análisis y toman 70 años de peronismo, yo te digo, bueno, 10 años de derecha en la Argentina. Cuando analizás los datos económicos del 2015 a los del 2025, te caes de culo. 50% menos las jubilaciones, 40% menos los salarios promedio. ¿Está? 60% menos los salarios estatales. O sea, en realidad, y es más, el riesgo país en el 2025, ese gobierno, que era el de Cristina, pero lo tenía más bajo que lo que tiene hoy Milei, insólito, porque el riesgo país lo ponen los mismos amigos del gobierno actual. ¿Entendés? Entonces, hay un montón de cosas para aprender. Lo que yo siento es que este gobierno... o esta idea de gobierno de que se desregula todo y que abrimos las fronteras y compramos cosas baratas de China, etcétera, etcétera, nos lleva a ser más latinoamericanos. Es decir, Latinoamérica era una y Argentina era un país diferente a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la Argentina tenía mucha clase media. Nosotros emparentamos al peronismo con los obreros, pero en realidad el peronismo logró que los obreros, y no soy peronista, pero los descamisados fueran clase media y tuvieran el hijo del doctor. Entonces, ¿qué sucede? Eso se está yendo al pique. El que está hoy, este gobierno va así a generar un grupo de élite del 20% que la van a pasar espectacular y el 80% por debajo, digamos, para ser a lo sumo clase obrera
Baja. en ascenso. Claro. Pero, ¿se entiende? Pero no clase media, no hay más lugar para la clase media. Hoy la clase media es una construcción cultural. Me gusta ir al cine, me gusta ir al teatro, pero no tengo guita para nada, ni para pagar Netflix, ¿entendés? Claro. Entonces, somos de clase media de la cabeza, de los gustos, de la cultura, esa de lo que herencia hablamos. que nos quedó lejana. Pero en realidad somos pobres, Claro. ¿entendés? Claro. No lo digo yo no soy pobre, pero digo, fuera de broma, vos sos un asalariado, vivís de tu salario y sos pobre desde todo punto de vista. Entonces eso es lo que sucede. Vamos a aplaudir una clase magistral. Me dejaste muda, para que yo quede muda. Para dejarla muda, Carmen. Quiero que vuelvas otro día. Cuando Sí, por favor. No, te quedaste con preguntas. Ella no preguntó. Ay, sí. Ya Una cortita. sola, una cortita, chiquita. Nancy, sé tu rol muy activo en periodistas argentinas. Quería preguntarte justamente cómo llega el feminismo a tu vida, pero nos estamos quedando sin tiempo y es una pregunta muy Qué importante. lástima. no No, nos pero dejan. yo le digo rápidamente. Rápidamente terminá esta Pero nota de voz. rápidamente, el feminismo a mi vida llegó por conclusión. Un día se me corrió el velo. Yo cuando fue la ley de cupo femenino, claro, yo era chica y a mí me daban laburo. Y es más, ser mujer me venía bárbaro y no entendía entonces cuál era. Estaba casi en contra. Cuando llegás un poco más grande y ya la minifalda no te la miran más, te das cuenta del techo de cristal que tenés. Si yo fuera varón, te puedo asegurar que sería el periodista de este país. Ay, cómo te quiero. Totalmente. Pero soy sos mujer, soy quilombera. Sos la periodista, la soy, periodista. soy, digamos, completamente contraria al poder de turno, porque soy combativa. No al de turno de ahora, al de turno de siempre, olvídate. Entonces, nada, quedó como un personaje más. Pero en realidad me apasiona la política. Ojalá algún día pudiera dedicarme. No me Me gustaría dedico. ser presidenta. Eso me encantaría. Ay, te voto. Me Te encanta. voto. ¿Lo va a hacer? Yo te voto. La veo. La Me recontra encanta veo. este título. Me Un encantaría. aplauso, por Me favor. gustaría Gracias ser por haber presidenta, venido. Estás hermosa, gracias. Gracias, Quiero gracias, seguir Carmen. charlando contigo. Un abrazo, que no nos dimos.